Salud al Día con Shia Bertone. Antibióticos versus bacterias, nuestro tema principal del programa de hoy de Salud al Día. Y seguimos con la doctora pues revisando un poco esta información. Y ahora una parte bien importante que creo que vamos a lograr revisar y que lo dejamos en el primer negro, que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros. ¿Cuánta gente le llega a usted a su consulta diciéndole que ha tomado de todo y que no logra salir del problema? Sí, fíjate que ese es un problema bien frecuente cuando las personas llegan al infectólogo, ya muy probablemente han tomado varios antibióticos y no han podido resolver su problema. Nosotros siempre tratamos de que las personas pudieran venir antes, o sea, antes de empezar a tomar antibióticos, porque eso tiene algunas implicaciones. Por ejemplo, si ya tú has tomado antibióticos, a lo mejor has tomado un antibiótico que no te ha curado la enfermedad, pero sí en el momento en que yo quiera tomar una muestra para un cultivo, ese cultivo me va a salir negativo, porque ese antibiótico va a haber hecho algún efecto sobre la bacteria y va a negativizar el cultivo. Entonces me va a costar a mí mucho más para hacerte bien el diagnóstico que si te agarro, digamos, virgen de haber tomado antibióticos. Pero es una conducta muy frecuente entre las personas el ir a la farmacia y solicitar un antibiótico bueno como para la enfermedad que ellos tienen, exactamente. Por ejemplo, si es una infección respiratoria, si es una infección de la garganta, si es una infección urinaria, si es una diarrea. Siempre lo primero que la persona tiende a hacer es ir a la farmacia, comprar un antibiótico, y si el antibiótico no es efectivo, es cuando consulta al médico. Y de pronto aquel antibiótico que en algún momento me hizo bien y que fue recetado y que fue además dado con su debida responsabilidad por un especialista, en aquel momento me hizo bien, en el siguiente no va a ser lo mismo. Eso es correcto. Porque a lo mejor la bacteria tampoco es igual, aunque yo me sienta con los mismos síntomas. Aunque te sienta con los mismos síntomas, es posible que la bacteria haya cambiado, porque el exponer a la bacteria al antibiótico ocasiona que la bacteria desarrolle el mecanismo de resistencia. Entonces, la próxima vez que tú utilices ese antibiótico, ya no va a funcionar. No va a ser igual. Exactamente. Es decir, que no es una pérdida de tiempo el que en todo momento, cuando nos encontremos ante cualquier circunstancia distinta en nuestro organismo, ante cualquier enfermedad, acudamos al especialista y no creamos que es que ya yo sé lo que tengo que tomar. Porque es que yo creo que una de las cosas que nos está faltando mucho es esa responsabilidad, autorresponsabilidad primero, y también de muchos especialistas. Hasta en las farmacias encontramos, y yo respeto muchísimo y sé que hay un trabajo enorme y la ley así lo está disponiendo, del no entregar una medicina sin récipe. Muchos se ponen muy bravos y uno lo ve cuando uno está en la cola de la autofarmacia y está detrás, pero es que yo lo sé, es que no me cae, es que yo traía el recibito, el récipe y no lo tengo ahora. No se ponga bravo, las cosas bien, ¿no? Yo creo que tenemos que entender que forma parte de un cambio total para que podamos realmente ir contra la enfermedad. No sé en qué forma usted como especialista, doctora, podemos tomar este punto como de gran importancia en este momento que estamos hablando de antibióticos versus las bacterias. Yo decía, ¿quién gana? Bueno, depende de nosotros, ¿no? Por supuesto. Fíjate que para nosotros fue muy importante, fue un logro muy importante que a partir del año 2004 comenzara a ser obligatorio en las farmacias vender los antibióticos con el uso de los récipes médicos, porque eso en cierta forma controla la automedicación. Claro. Porque siempre había sido muy frecuente, como tú dices, ir a la farmacia a decirle, oye, tengo un dolor de garganta, tengo tal cosa, dime que me dime tome qué antibiótico, y el farmacéutico recomendaría el antibiótico. Y era muy chévere, uno decía que agradecida estaba uno, porque uno a veces no resolvía tiene el problema. tiempo. A veces no solamente no ir, muchas veces, oye, la consulta otra vez en la parte económica, muchas otras el tiempo, no tienes tiempo para ir, entonces pretendes resolver. Sí, pero eso a la vez no te resuelve el problema, porque a la larga, en el momento en que tú estás exponiendo varias veces la misma bacteria o esa bacteria al mismo antibiótico todo el tiempo, llega un momento en que la bacteria desarrolla el mecanismo de resistencia y muy probablemente la solución de tu problema no es solamente el antibiótico, porque las personas tienen como la idea de que las infecciones se resuelven con antibióticos, y eso en cierta forma hasta cierto punto es verdad, pero también por otra parte el médico tiene que ver la causa de la infección. Claro. ¿Por qué usted tuvo esa infección? ¿O por qué le repite la infección? Y esos son a veces problemas que hay que estudiarlos, que hay que hacer exámenes, que hay que hacer imágenes, que hay que hacer pruebas especiales
especiales para determinar por qué esa persona tiene esas infecciones y también prevenir que las infecciones le repitan, porque no es solamente el hecho de curar la infección en el momento, sino prevenir que vuelvan a aparecer o también eliminar factores que predisponen a esa persona a tener infecciones. Muchas veces también está en el especialista el indicar el antibiótico correcto apropiado para la infección que es, porque eso tiene que ver primero con estadísticas bacteriológicas. Nosotros sabemos cuáles son las bacterias que más frecuentemente causan ese tipo de infecciones, pero también tenemos la responsabilidad de tomar los cultivos necesarios para que cuando esa persona venga otra vez a la consulta, nosotros revisemos allí si nosotros tuvimos razón o no, porque nosotros tenemos una alta probabilidad de tener razón, pero otra probabilidad de estar equivocados, en el sentido de que las infecciones en medicina siempre las cosas no son absolutas, siempre son relativas y siempre uno se guía por lo más frecuente, pero ¿cómo sabemos nosotros cuándo nos toca la menos frecuente? Claro. Entonces, si nos tocó la menos frecuente, tenemos que documentarlo, tenemos que saberlo, tenemos que hacer una prueba para nosotros demostrar cuál fue la que nos tocó. Entonces, si nos tocó la más frecuente y el antibiótico es correcto, entonces no tenemos problema, continuamos con ese antibiótico, porque además no es solamente el hecho de comprar el antibiótico y tomarlo, sino que tenemos que saber cuál es la dosis apropiada, cuál es el tiempo de tratamiento Aquí que es juega un apropiado. papel, y permítame interrumpirla, muy importante después de tener ese récipe, esa medicación completa para eso, nosotros hacer el tratamiento al pie de la letra, en el horario que indica el médico, no cuando uno quiere ni cuando uno ya se Pero siente si bien tú vas a la dejarlo. farmacia y te venden un medicamento, tú no vas a saber cada cuánto tiempo lo debes tomar ni cuántos días debes tomarlo. En cambio que cuando tú vas al médico, el médico te dice usted debe tomar tantas cápsulas o tanto al día, tantas dosis, cada tantas horas, tiene que tomarlo con las comidas o tiene que tomarlo con el estómago vacío o tiene que tomar un protector gástrico o tiene que tomar un antiinflamatorio, o sea, otras cosas asociadas que no es solamente el hecho del antibiótico. Un poco cerrando la información, pero yo no quiero dejar lo que comentaba en el primer negro, de lo que estaba ocurriendo bueno, después de la ley de farmacovigilancia y todas las investigaciones bacterianas, un poco para dejar, pues, de una forma rápida, claro lo que se está haciendo y que se ha beneficiado. Sí, la industria farmacéutica está haciendo grandes esfuerzos, eso hay que reconocerlos, para que los antibióticos sean bien utilizados, porque no es solamente el hecho de vender sus productos, sino también que sean bien utilizados, porque en la medida que nosotros utilizamos bien los antibióticos, los preservamos. Claro. Cuando nosotros utilizamos los antibióticos de una manera inapropiada, los quemamos, por decirlo de alguna manera, no los podemos utilizar más. Llega un momento que ya no sirven. Y entonces nos interesa más bien preservarlos, cuidarlos, utilizarlos adecuadamente. Entonces ellos también promueven mucho, en la industria farmacéutica promueven mucho la educación médica, la educación a la población, el uso adecuado de estos antibióticos, ayudan en la parte de las pruebas bacteriológicas que hay que hacer para que estos antibióticos sean probados y se sepa si pueden funcionar o no. Nos ayudan muchísimo, por ejemplo, a publicar estadísticas bacteriológicas en internet y todo eso, para que nosotros conozcamos la información, no solamente en Venezuela, sino también a nivel local. Es muy importante todo lo que se está haciendo. Entonces, nosotros nos interesa mucho también que la gente sepa que eso se está haciendo, para que también tome conciencia y colabore, y vaya al médico y se le haga todas las pruebas necesarias para que las cosas funcionen bien. O sea que definitivamente, como yo decía al inicio, en medicina la información da la prevención, pero además de eso, esa información, la buena práctica, el buen uso de lo que en medicina sepamos y lo que tenemos que utilizar, nos va a dar los beneficios ya, o sea, hoy, a corto, a mediano y a largo plazo, ¿no? Sí, eso es correcto. Doctora, gracias. Qué bueno poder revisar esta información, que estoy segura que va a ayudar a todos pues, a entender un poco más la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista de la salud, y hoy hablando de antibióticos versus bacterias. Siempre a su orden. Salud al día con Shia Bertoni.